En Occidente completo, China se muestra con un antifaz de pacifista, de paz y amor comercial e igualdad para todos, donde la retórica, ese arte de la palabra, recaería profundamente en demagogia. Esa estrategia utilizada para alcanzar el poder político y lograr el apoyo popular. Demagogia. Del griego demos, pueblo, y hago, dirigir, dirigir al pueblo. De la mano de una propaganda impresionante, prácticamente sorprendente, en las últimas 2 décadas del siglo XXI, donde vemos a China en todos los titulares de cada uno de los periódicos, en la televisión, en los libros, revistas y demás, y obviamente las redes sociales no son la excepción. Pero por lo visto, dentro de la realidad fría de la vida, China no puede vivir en paz con sus vecinos. Soy Claudio Barceló y les doy la bienvenida a Zona Global. Gracias por prestarme estos minutos de su atención. Episodio anterior de esta serie de China. Quedamos en la parte histórica, en la dinastía Han, quien hizo o estableció la ruta de la seda y que hizo que China en el mundo antiguo fuese una gran economía, la más grande de su momento. Hoy vamos a ver prácticamente las disputas territoriales que posee China. Vamos a hacerlo creo que en varios episodios, porque es un poco extenso. 19 disputas territoriales, tanto marítimas como terrestres. China tiene frontera terrestre con 14 países, pero tiene 19 disputas, o sea, básicamente tiene más disputas que países en frontera. 8 estados soberanos, 3 conflictos fronterizos abiertos, que son India, Vietnam, Bután oficialmente, porque hay no oficiales. 3 problemas o 3 litigios fronterizos marítimos, algunos artificiales, ya vamos a ver por qué, otros naturales. Estos problemas los tiene con Malasia, Filipinas, Brunei y dos fronteras marítimas, aquí están las naturales, con Taiwán y con Japón. Vamos a empezar por India. India se ha enfrentado a la China militarmente en guerra, en conflicto militar, en 3 ocasiones. Yo diría que 4. La última para el 2020, que me causó muchísima gracia ver a 2 ejércitos tirarse piedras, entrarse a palos, a cachetadas y demás. Y para mí fue gracioso. Pero bueno, India tiene un conflicto con China y viceversa en el año 1962, 1967 y 1987. Todo por los límites del Himalaya. Reclamos van, reclamos vienen, reclamos continúan a lo largo de décadas enteras. El conflicto de 1962, su causa fue la rebelión que hubo en el Tíbet en el año 1959, donde el Tíbet estaba bajo control de China. Y China lo que hizo fue implementar, o sea, creó reformas socialistas en el Tíbet, y obviamente los tibetanos se levantaron. Hubo una revuelta en Lhasa, la capital de Tíbet. Las guerrillas tibetanas también se alzan en 2 regiones, una en Kham y otra en Amdo. India a su vez le da asilo al Dalai Lama, a otra cantidad de gente. Y recuerdo que en los años 70, mediados de los años 70, se hablaba muchísimo de las masacres que había hecho China con los monjes tibetanos, los lamas, y obviamente al pueblo tibetano. La confrontación fue muy fuerte, más allá porque los combates se llevaban a una altura superior a los 4.250 metros, lo cual las capacidades humanas pues obviamente son limitadas, por esto llamó tanto la atención. Todo a lo largo de la línea McMahon. La línea McMahon es parte del acuerdo de Simla. ¿Y qué es esto? Es la demarcación fronteriza efectiva entre China, la India y por supuesto el Tíbet. China no la acepta. China no
no quiere aceptarla a pesar de que esto fue firmado en 1914. Y China reclama un territorio llamado Arunachal Pradesh, el cual está bajo dominio de la India. Y a su vez la India reclama una región que es Ladakh y Aksai Chin, que está bajo dominio de China. Todas estas disputas comprenden 5 regiones. Y estas cinco regiones comprometen 120,000 kilómetros cuadrados. Interesante, ¿no? Pero la cosa no termina acá, la cosa empieza con Bután también. Una franja de 470 kilómetros en disputa continua, que es la frontera de Bután con el Tíbet. Esta frontera nunca ha sido demarcada, nunca ha sido geográficamente y oficialmente establecida, de lo cual se agarra China para decir que el territorio es de ellos. Y todo el territorio, no solo la línea fronteriza. Y el ministro de Relaciones Exteriores chino no pierde ocasión para recalcarlo, decirlo y nombrarlo cada vez que puede. La construcción de carreteras por parte de China dentro de Bután a flor de piel. Para el año 2022, Bután lleva a China a las cortes internacionales porque afirma que eso es territorio de ellos y no de la China. Al final de cuentas, esto queda así porque Bután es un país muy chiquito y los chiquitos por lo general son los que llevan las de perder, ¿no? También tiene conflictos con Nepal. Un conflicto que data desde el siglo XVIII. Una guerra y un conflicto que no ha sido tan público ni tan documentado como muchos quisiesen que fuese. Pero está latente. Y digo lo documentado no es que no esté documentado, es que la prensa prácticamente no lo saca a la luz pública. Un proceso que digamos ha sido subterráneo, que lo ha llevado China subterráneamente. Nepal entra en un conflicto con los rebeldes maoístas. En el programa anterior les dije que era importante mantener el punto fresco en memoria de la línea política que profesa China. Pues aquí es importante verlo. Los rebeldes maoístas. ¿Qué es lo que querían ellos? Prácticamente planeaban hacer un estado semejante al de China, por no decir igual. El cuento va que los rebeldes maoístas fueron apoyados por el Partido Comunista de la India, el cual profesa la línea maoísta china, y a su vez es financiado por China. El conflicto empieza en 1996, termina en el año 2006, y básicamente la monarquía que gobernó por siglos enteros al Nepal cae y los rebeldes hacen el poder, se hacen con el poder en Nepal. Le ponen y le cambian el nombre a República Federal Democrática del Nepal. Ustedes se acuerdan, los voy a remitir a los programas del BRICS y de los países no alineados, que les hablamos y conversamos de que por lo general los países comunistas disfrazan el nombre de República Federal Democrática y le ponen democrática. ¿Por qué? Porque todo el mundo asocia democrática con democracia y no es tan democracia ni tan democrática. Todo lo contrario, son países totalitarios, son países represivos, son países cerrados y la democracia es la ausente dentro de todo esto. Un conflicto dentro de Nepal que costó 12,700 muertos y para junio del 2020 China al final de cuentas termina militarizando 11 lugares diferentes dentro de Nepal. Bien, interesante. China a su vez obviamente no es tan pacifista, ¿no? También tiene conflicto y problemas con 9 países que conforman todas las naciones de la China meridional. Empezaría para el año 2009. Podríamos decir que el conflicto se identifica y se radica en el año 2009 cuando Malasia y Vietnam hacen una petición a las cortes internacionales para extender sus plataformas.
geográficas, pero la cosa no pudo ser, se quedó ahí porque si extendían las plataformas geográficas chocaban entre sí y no se podía demarcar las líneas marítimas. Entonces, básicamente, estas plataformas, si chocaban a la plataforma continental, prácticamente no podría realizarse. Por lo que muere ahí, obviamente China puso su protesta. A esto prácticamente entra, se le conoce como el mapa de los 9 puntos, porque son 9 países los que conforman toda esta historia, ¿no? Y fue hecho en 1953. China a su vez reclama los derechos históricos de toda esta área, o sea, de todo el mar meridional de la China, y reclama a su vez el 80% de todo el mar, o sea, en otras palabras, lo mío es mío, lo demás es tomable o negociable. Si ellos reclaman este 80%, prácticamente el resto de los países se quedan sin mar. Muy interesante, muy pacifistas. Medio de estas disputas prácticamente están las Islas Spratly. Las Islas Spratly es un archipiélago disputado que queda en el sur del mar de la China, pero queda en el centro de todos estos países. Y básicamente es compuesto por islas, cayos, 100 arrecifes y islotes. Eso es lo que comprenden las Islas Spratly. Prácticamente no están habitadas. Creo que la mayor de ellas está habitada y compromete gente que se dedica a las cuestiones pesqueras. Creo que es zona exclusiva de Filipinas, qué sé yo. En fin, este territorio representa en disputa 2 kilómetros cuadrados. Pero la cosa no termina ahí, no es solamente 2 kilómetros cuadrados realmente. Básicamente, el que tenga control de estos 2 kilómetros cuadrados tomaría a su vez control de 425.000 kilómetros cuadrados en absoluto. Interesante. Ya vamos viendo por qué China está tan interesado en el cuento, ¿no? Durante muchísimos años el respeto, la integridad de los demás países que han convivido en estos archipiélagos y estas islas, básicamente ha sido en base a respeto. China no ha tenido respeto con nadie acá. De hecho, días atrás hubo un problema, un costero chino con un costero filipino. Filipinas para el año 2013 lleva a la Corte Internacional de Justicia a la China debido a la expansión y a la ocupación de territorios dentro de la zona económica exclusiva de Filipinas, dentro del mar oriental de Filipinas. China ahí reclama el bajo de Mansiloc o Mansiloc. Básicamente estos son arenas, o sea, es un banco de arena, pero la concesión es mucho más grande. El concepto para China es mucho mayor. Ya vamos a ver por qué. China se adelanta a todo el mundo en el campo político y en el campo económico en este asunto. En el 2014 China construye 4 islas artificiales, ya vemos por qué los conflictos artificiales, cerca de las Islas Spratly. Básicamente lo que hace es que trae arena en barcos, equipo de carga y de construcción, vacía la arena y hace islotes artificiales. Y estos islotes artificiales fueron reportados en su inicio por los pesqueros de diferentes países. Salió en Bloomberg en su momento y un año después el Centro de Estudios Estratégicos Internacionales publicó imágenes satelitales donde se veían las Islas Spratly y ya barcos incluso estacionados dentro de estas islas artificiales. Y no solo se ve eso, ya hay puestos de mando, me imagino de radares, hay todo un aeropuerto, etc. Vi en su momento las fotos satelitales, las vi incluso antes de hacer este programa, son de dominio público, así es que pueden irlas a ver. En fin, el cuento va y estriba en que Barack Obama en su momento puso una queja y acusó a China de expansionismo, pero las políticas internacionales de Estados Unidos han sido débiles. Y entonces ahí quedó la cosa. Pero no sin antes el ministro de Relaciones Exteriores chino, Huang Chunjin, en aquel momento lo que hizo fue salirle al paso a Barack Obama y decirle: sí, nosotros construimos esto para efectos militares.
No, no son tan pacifistas los chinitos. Y se construyen a la defensa territorial de China y para proteger su soberanía, obviamente, también de lo que conocemos como aguas territoriales. Pero, ¿cuál es el objetivo de todo esto? En los años 70 se descubren dentro de estas zonas económicas exclusivas grandes yacimientos de petróleo y de gas natural. Y no solo termina el cuento acá para China. Tiene ya grandes proyectos pensados turísticos dentro de estas islas y obviamente toda la línea pesquera sería para ellos. Voy a dejarlos hasta aquí, familia. Espero les haya gustado. Vamos a una segunda parte porque faltan todavía muchos otros conflictos más. Espero les guste. Feliz tarde y estamos conectados. Chao.